Entonces, como les decía hace un segundo, lo que vamos a trabajar durante esta hora de trabajo, pues lo que vamos a mirar es esos cambios que tenemos versión 6 frente a las políticas del sistema de gestión, frente a ese compromiso gerencial, esta mejora el sistema de gestión como tal. Algo muy importante es que nacen políticas dentro de esta nueva versión. Muchos de ustedes en el sector que tenemos una ventaja y un privilegio es tener muchas de nuestras normas certificadas como es MECTA o otro tipo de certificaciones, pues realmente nos están dando esa ventaja de que ya tenemos de cierta forma mucho avance, también mucho avance de sostenibilidad y responsabilidad social que nos está garantizando esta transición. Tenemos como agenda el día de hoy validar pues esas definiciones, esos requisitos desde norma y estándar, cuáles son esos elementos de la política y adicionalmente cómo enlazamos nuestra política en mejorar el sistema de gestión de seguridad y control de pagos. Empezando por las definiciones, algo interesante que vi cuando estaba revisando justo esta capacitación, el año pasado también tuve la oportunidad de dictarla, y es que hasta el orden de nuestras definiciones cambiaron. Y al validarla, pues obviamente aumentamos muchísimas definiciones, entonces hacerle la invitación a todos de que garanticemos pues también estos criterios desde nuestros procedimientos, desde nuestra norma y desde el estándar como tal. Entonces, para hacerle la invitación de que es importante revisar estas definiciones. Entonces, hablando un poco de esas definiciones, estamos hablando de que sí es importante que tomemos la norma y que validemos desde esas definiciones que nos han cambiado muchísimo. Entonces, y más que nos cambiaron desde la conceptualización, nos cambió pues del orden que teníamos frente a esos numerales anteriores. Entonces hablamos de que la política era nuestro concepto anteriormente 30, pasó a ser el concepto 60 y así sucesivamente todos los conceptos cambiaron su numeración. Entonces es importante si alguien tiene enlazado esos procedimientos, sus documentos del sistema de gestión, entonces para que puedan actualizarlo también y validen con el nuevo glosario de la norma. Cuando hablamos de la política, estamos hablando pues precisamente de intención gerencial. Cómo nosotros garantizamos qué es lo que quiere la gerencia, cómo quiere implementar el sistema de gestión, cómo lo articula con esas políticas gerenciales. Y son esos lineamientos que tiene la organización de carácter permanente, porque finalmente pues es un sistema de gestión que nos va a garantizar pues, esta mejora continua, esa madurez del mismo, y que la política va a ser ese marco de dirección que nos va a unir tanto esa planeación estratégica, pero también que nos va a dar el desglose de nuestro sistema de gestión. Pasamos a la cadena de suministro y algo importante, chicos, y es que a veces cuando mapeamos nuestra cadena de suministro, olvidamos realmente cuál es ese concepto y algo que quiero que tengamos en cuenta porque en muchas auditorías hablamos mucho a veces hasta de los mismos Icoters y la responsabilidad que tenemos con la carga. Pero ojo porque cuando hablamos desde la cadena de suministro y hablamos a veces de esos aguas arriba, esos aguas abajo, y cómo nosotros garantizamos que desde nuestra materia prima, es decir, desde nuestro caficultor, en el caso de nuestro sector café, hasta el consumidor, el usuario final, que es ese cliente al cual nosotros le vendemos en el exterior nuestro café o si es mercado nacional, hasta ese cliente que va a utilizar nuestro logo, nuestra marca. Entonces, ¿cómo garantizamos cuáles son los controles que tengo en cada uno de los eslabones? ¿Cómo identifico esos actores que tienen mi cadena de suministro basado en que desde dónde inicia con ese suministro de materia prima, toda la entrega del producto, bien sea café Pergamino, bien sea café Excelso, o ya sea productos derivados también desde esa tostión, todo este tema que se puede dar también de derivados de café o la industrialización. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta cuando mapeen esa cadena de suministro, porque a veces cuando vamos a las auditorías encontramos estos elementos. Entonces, ojo con el mapeo de la cadena de suministro. Pasamos a la gestión de riesgos, como tal el concepto. Y ojo acá porque recordemos que en versión 6 nos está enlazando con la ISO 31000. Y es algo muy importante porque todos veníamos trabajando desde un riesgo inherente. Y hablamos ya ahora de un riesgo residual que nos puede afectar
pues obviamente nuestras operaciones, nuestra matriz que va a generar cambios. Y cuando empezamos a hablar también de ese riesgo residual, yo cómo monitoreo mi control. Cuando yo monitoreo el control, establezco simulacros, establezco controles que me van a permitir que yo cierre ese ciclo de mejora continua en mi gestión de riesgo, que yo valide que efectivamente los controles funcionan, que el riesgo que yo identifiqué, que esos controles que establecí, sí me están dando respuesta como tal. Y adicionalmente, cómo hago todo ese ciclo desde el tratamiento, la comunicación y el seguimiento del mismo. Entonces, aquí es de la invitación, desde esta definición desde gestión de riesgos, es que establezcamos cuáles son esos parámetros que nos pueden estar cambiando de versión 5 a versión 6, utilizando la ISO 31000 y que me pueden afectar, obviamente, pues mi matriz para poder hacer ese cálculo de este riesgo residual. Entonces, muy importante que ustedes unifiquen estos criterios y lo validen. ¿Qué es lo que pasa? La norma actualmente, versión 6, me está diciendo, ojo, ten en cuenta esa verificación de esos controles, esa revisión como tal del mismo. Entonces, cuando nosotros vemos esa verificación, esa revisión, de cierta manera estamos hablando de ese riesgo residual. Entonces, parte de esa invitación es la gestión de riesgos para versión 6, es que analicemos el concepto desde ese riesgo inherente, desde ese riesgo residual, desde esos controles que yo aplico desde la organización y adicionalmente, pues basado en qué, en esos criterios que me da la ISO 31000. Entonces ya empezamos a hablar desde ese objetivo que tiene como tal la organización y es parte del desglose también de esa política, porque la política nace en mis objetivos de la organización. Es como yo logro en un periodo determinado pues cumplir con esos compromisos. ¿Y cuáles van a ser plasman los compromisos en esa política? Que deben ser medibles, concretos, claros, realizables, como yo planteo ese cambio en caso tal de que ya yo llegue a mi meta, y aquí vamos a incorporar un concepto que es la meta. Si yo tengo una meta trazada, basada en esos objetivos, basada en esa política, entonces, ¿cómo ya como organización empiezo a retar mi sistema de gestión? Empiezo a dar una respuesta diferente y empiezo pues, a garantizar que estos controles se apliquen. Y hablamos hace un segundo de la meta y cómo nosotros en ese marco cronológico, ese cumplimiento, ese objetivo, pues hablamos desde ese marco cronológico, esa periodicidad. ¿En cuánto tiempo yo me voy a poner o me voy a establecer como organización? Cumplir precisamente con ese objetivo. Entonces, es de gran importancia que ustedes garanticen que esa política tiene esa congruencia con mi objetivo y ese objetivo tiene esa congruencia también con mis metas organizacionales. Todos los numerales de los conceptos o las definiciones, como les decía hace un segundo, cambiaron, se ajustaron, entonces sí es de vital importancia que ustedes lo tengan en cuenta para la actualización de los procedimientos. Ya cuando voy a ver ese indicador, empiezo a ver cuál es esa fórmula cuantitativa de cómo yo calculo precisamente el cumplimiento de este objetivo, el cumplimiento de este indicador, el cumplimiento de esa meta. Y es ese punto de comparación, esta unidad de medida, lo que me da siempre es cuánto ejecuté realmente, cómo lo ejecuté, cuál fue el resultado alcanzado y cómo lo comparo precisamente con esta meta que hemos planteado como organización. Si yo supero esa meta durante mucho tiempo, pues ya debo empezar a retar a mi organización de lo que hablamos desde el objetivo y desde esa meta, como yo me reto como tal. Pero cuando yo me reto, pues debo establecer si es necesario ajustar desde mi objetivo, ajustar desde mi meta, para poder establecer la nueva unidad de medición. Esta frase me encanta siempre en las capacitaciones y es, si no sabemos a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Parte del sistema de gestión y siempre es del respeto de mi carrera y la carrera de muchos de los que ejercemos todas las actividades de seguridad y control en la cadena de suministro. Muchos tenemos de base nuestra carrera en seguridad y salud en el trabajo. Y a veces decimos, si yo tengo un tema desde calidad de mi producto, tal vez con un cliente pierda un cliente, pero yo sigo operando. A veces cuando tenemos un fatal en una organización, claro, tenemos un proceso ante un Ministerio de Trabajo, hacemos nuestros debidos reportes, pero yo voy a poder seguir funcionando, a no ser que sea una multa que yo realmente no pueda pagar y que lleve a la quiebra en mi organización, a declararse en una quiebra. Pero cuando tenemos un evento desde la cadena de suministro, siempre decimos que todos los bancos, las navieras, nos van a bloquear. ¿Por qué? Porque son riesgos que desde el sector financiero
obviamente pues no nos van a generar reservas en las navieras. Ya entrar en un tema de lavado de activos, pues no nos van a prestar, no nos van a facilitar dinero para continuar con nuestras operaciones. Entonces, ¿cómo cuando nosotros vemos esas posibles rutas de los sistemas de gestión que implementamos, le decimos que VAX y desde la convicción que tenemos desde la norma, realmente nos da una ruta y nos permite establecer unos controles basados en esa gestión de riesgos para poder realmente garantizar esa continuidad del negocio? Ya para entrar desde esa estructura de la norma, el único cambio que hubo en la estructura como tal fue en evaluación de desempeño, que el numeral 8.3, que es el de la revisión por la dirección, nace en el numeral 8 y sale de mejora en el numeral 9. Es como de los únicos cambios significativos en la estructura. Que es importante que analicemos cómo desde el capítulo 4 unimos desde ese contexto de organización para poder lo que unir ese liderazgo. ¿De dónde nace todo nuestro sistema de gestión? Desde ese contexto organizacional, de esos elementos, de esos riesgos que se han generado y que nosotros necesitamos mitigarlos como tal con el sistema. Entonces vamos a hablar un poco desde el numeral 5. ¿Cuáles son esos elementos de compromiso y liderazgo que nacen desde la organización para que se pueda formular la política? Quería validar con alguno de ustedes si me está escuchando bien. Quiero ir monitoreando tema de audio. ¿Alguien me podría confirmar, por favor, en el chat? El audio es malo, me dice Yari. Ginette, ¿tú me confirmas si se sigue escuchando? Ah, bueno, Mónica me Sí, dice que Karen, se sí te escucha. sí me está escuchando Sí, es bien. el... No, se te escucha entrecortado, pues hay momentos en que hablas bien y es como que se te corta. Ah, porque Jefferson me dice que se escucha bien, María Eugenia entrecortado. Estoy pendiente, lo que les digo, tengo un evento con mi equipo de cómputo y esto ha generado un poco de temas porque la red está full, como pueden darse cuenta. Cualquier cosa, Ginette, yo estoy pendiente a través del WhatsApp si en algún momento se vuelve a escuchar entrecortado. Vale. Gracias. Listo. Entonces, hablamos hace un segundo desde el numeral 5.1 y es cómo promovemos esa mejora continua desde nuestro sistema, desde la gerencia. Y aparte de todo, algo que nace nuevo, este numeral, lo que estamos viendo como en color cafecito, vamos a tener como varios colores, es numerales que nacen nuevos en nuestra norma y es ese promover la seguridad de la cadena de suministro como parte integral de su estrategia. Cuando hablamos como parte integral de la estrategia, ¿cuál es esa parte integral de la estrategia? Estamos hablando que son todos aquellos elementos desde la misión, desde la visión organizacional, que me permiten que y me garantizan que mi sistema de gestión venga como parte de esa estrategia organizacional y no solamente que naciera desde la política como nacía en versión 5, sino que realmente se vuelva una convicción desde la alta dirección y desde su estrategia organizacional, visión política. Vemos nuestras misiones y visiones que a veces decimos que garantizar esa prestación del servicio, esa venta de productos bajo la calidad, la satisfacción del cliente, pero también incorporar esos elementos desde la seguridad también en la cadena de suministro. Entonces, la invitación es que cuando ustedes revisen sus estructuras organizacionales, sus mapeo, estrategias, como ustedes los llamen, al interior de la organización, esa misión, esa visión o esa plataforma estratégica también que nosotros le llamamos, entonces garanticemos que realmente pues estamos promoviendo desde estos elementos. Adicionalmente, su literal D nos está hablando de establecer esa política del sistema de gestión de seguridad y control VAX a través de que ese contexto, de ese alcance, esos procesos y esos riesgos. Cuando hablamos desde el contexto, no olvidemos que estamos hablando desde el numeral 4.1 y estamos hablando de que el contexto ya en versión 6 nos está diciendo, ojo, no olviden incluir en versión 6 la planeación estratégica como parte de ese contexto. Ahora bien, si nos vamos para el alcance del sistema de gestión, ¿qué nos está diciendo la norma?
que de acuerdo pues a nuestras infraestructuras, de acuerdo a nuestra organización, de acuerdo a cómo nosotros tengamos esos límites físicos, pues determinamos nuestro alcance. Y adicionalmente frente a esas actividades. Ojo acá chicos, porque con el tema del alcance, Café tiene una ventaja súper importante. Y esa ventajota es que cada trilladora o cada instalación física sea certificada. Pero ojo, porque tenemos asociados de negocio, caso como pasa con las empresas de vigilancia, que certifican solamente su sede principal y no certifican cada una de las sucursales o agencias que tienen donde ustedes prestan sus servicios en las trilladoras. Entonces, de gran importancia que ustedes contemplen y validen dentro de los requisitos que sí está certificada esta zona donde se encuentra la trilladora, caso por ejemplo las empresas de seguridad. Adicionalmente, ¿cómo validamos los controles? Si esta empresa de seguridad, esos guardas ocupan esa posición crítica. Entonces, por eso es tan importante conocer un poco de qué nos dice este alcance para poder nosotros, en uno a uno, en asociado de negocio, pues garantizar que efectivamente establecemos controles también. Los procesos, tenemos nuestro mapa de procesos al interior de la organización y esa matriz de riesgos desde 6.1, que es lo que busca que la política que articulemos nuestra naturaleza de negocio, nuestros riesgos y precisamente ese contexto en el cual nosotros nos estamos desempeñando. ¿Cómo nosotros hacemos nuestra planeación estratégica? Esto es importante. Nuevamente tenemos diagnósticos situacionales o como tal, donde entendemos cuáles son las desviaciones, hacia dónde va nuestro core del negocio, pero para lograr esa continuidad, ese core del negocio, nuestra mejor estrategia siempre ha sido pues VAX, que nos garantiza esa gestión de riesgos y que nos compone esa planeación estratégica, esa misión, esa visión, esa historia, esos objetivos organizacionales. Dentro del objetivo organizacional, ¿cuál es esa continuidad del negocio? Mantener implementado este sistema de gestión, que logremos esa madurez. Esas estrategias nacen de un FODA, de un DOFA, de un FES, de un análisis de casi de calidad que me permita y me garantice pues, que realmente estoy logrando ese cumplimiento en mi sistema, ese cumplimiento de mi organización y adicionalmente pues esas acciones que me permitan y me garanticen esa continuidad de mi negocio y esa continuidad de esa plataforma estratégica. Entonces, por eso es tan importante que la planeación estratégica esté articulada con esa cadena de suministro, con mi política del sistema de gestión y que entre esos objetivos organizacionales haga parte esa seguridad de la cadena de suministro, esa integridad como tal de la misma y pues que garanticemos nuestra continuidad del negocio. Cuando ya pasamos a la siguiente, dentro del mismo numeral 5, tenemos otro numeral que nos está generando también una nueva política para el sistema de gestión. Y estamos hablando desde ese código de ética y conducta que respalde que nuestra política. Es decir, que esa política, cuando ya nosotros vamos al establecimiento precisamente de ese código de ética y conducta que respalde nuestra política, ¿qué estamos buscando desde nuestro código de ética y conducta? Lo que estamos buscando es que demos respuesta a dos escenarios. Y ojo, en la prevención, uno de esos delitos, dos, esos temas también de derechos humanos que nació en versión 6 frente al tema de requisitos de responsabilidad social. Y adicionalmente la prevención de comportamientos de corrupción y soborno. Aquí es donde decimos que nacen esas políticas para el tema de los regalos. Y ahorita vamos a profundizar un poquitico en este código de ética y conducta que respalde la organización. ¿Qué es importante? Que se articule en nuestro código de ética y conducta con todos estos elementos de nuestras políticas también de buen gobierno organizacional. ¿Que de dónde nacen esas políticas de buen gobierno? También nacen desde nuestra planeación estratégica que tiene nuestra organización como tal. Entonces, es muy importante que nuestro código de ética y conducta dé respuesta a esos diferentes eslabones, porque también a veces tenemos políticas de buen gobierno, donde incluimos las políticas también del código de ética y conducta. Ustedes también como organización son libres de llamarlas como ustedes también las tengan ya actualmente en su organización, pero que sí garantice el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Vamos a pasar acá el video que voy a intentar a ver si ya está sonando. Obviamente no está sonando porque yo acá tengo el otro audio. Listo.
Entonces vamos a pasar a lo que es el código de ética. Afortunadamente tenemos plan B para poder hablar de este código de ética. Entonces cuando hablamos de este código de ética, ¿qué es lo que estamos buscando mitigar? Uno, pues tener como esa legislación interna de nuestra organización, cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros pues realmente ponemos nuestras reglas en la casa. Y aquí empezamos a hablar de temas porque cómo nosotros vamos a prohibir precisamente esas conductas de soborno. Y recordemos y practicamos a ver más adelante esos conceptos desde el soborno, que no solamente recibir, sino que también tenemos múltiples conductas hablando ya desde el soborno. Empezamos a hablar cómo nosotros también rechazamos esos hechos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y el rechazo es cuáles son esas prácticas que yo tengo para garantizar que efectivamente yo voy a cubrir, voy a proteger a mi organización contra la prevención de este tipo de delitos. Y ojo acá, porque aquí es de gran importancia cuando hablamos de la prevención de estos delitos. Recordemos que Colombia es un país que está legislado por la OIAF, que tenemos un marco normativo frente al lavado de activos para los diferentes sectores, Agrilaf, Sarlaf, CIPLA, y cada uno de los sectores de las superintendencias que han emitido cada uno de esos sistemas de prevención del lavado de activos. Entonces, como nosotros también pues rechazamos este tipo de conductas en nuestro código de ética. También hablamos de esas buenas prácticas empresariales, ese comercio ético que también nosotros desarrollamos. La protección y el uso de los recursos, muchos tienen incluidos acá temas también medioambientales, pero también recursos financieros, recursos vistos desde esa efectividad para la mitigación de estos riesgos precisamente desde corrupción, desde soborno, como damos buen uso a los recursos que nos han asignado para la buena implementación, ejecución y continuidad del sistema de gestión. Se nos une acá dentro de este código de ética sus comportamientos desde la responsabilidad social, unido con qué? Con los derechos humanos. Y aquí es bien importante que nosotros analicemos no solamente nuestra política desde esa prevención de riesgos que nos está diciendo como solamente discriminaciones, trabajo infantil, sino que también nosotros desde esa Declaración Universal de Derechos Humanos, pues logremos identificar cuáles son esos que podemos entrar a violar nosotros desde nuestra organización y cómo es de mi código de ética y la política de responsabilidad social, pues garantizo que efectivamente, pues voy a tener estas políticas en implementación y no solamente fijadas de una política que ya hemos publicado, pero que se logra implementar. Tenemos cómo nosotros implementamos también esos conflictos de interés y conflicto ético. Cuando nosotros vemos en nuestras organizaciones, aunque café todavía es muy normal encontrar nuestras empresas familiares, que es algo muy propio del sector, y cómo empiezo a analizar cuáles son esos códigos de ética y de buen gobierno que me van a permitir, pues uno, si se da ese conflicto de intereses, cómo mantenemos esas buenas relaciones al interior de mi organización para el sistema de gestión y obviamente la continuidad del mismo. No hablamos desde esa integridad, desde la contabilidad, empezamos a hablar desde la mitigación de esos riesgos financieros, empezamos a hablar también desde esos regalos, atenciones y hospitalidades que tenemos, y es cómo esto se puede convertir en conductas de corrupción y soborno. Entonces, esto es de gran importancia que nosotros lo contemplemos. Adicionalmente, todas nuestras políticas de confidencialidad y de seguridad de información, que lo vamos a ver con las políticas en el numeral 6.1. Y adicionalmente, cuando ya tenemos todos estos elementos documentados en nuestras políticas, en nuestro código de ética, ¿cómo los llevamos a ese reporte de hechos que pueden afectar el sistema? ¿Cómo tenemos nuestra línea de ética? Nosotros tenemos una ventaja también muy grande en el país, es el tener el programa de transparencia ética empresarial, que creo que aplica para la mayoría de organizaciones, el tener un oficial de cumplimiento para el desarrollo del programa, el tener ya esto en líneas que nos permite pues guardar la confidencialidad de la persona que está haciendo el reporte. Entonces, eso es muy importante cuando ya empezamos a hablar de estos hechos que se reportan y que entran en investigación por el oficial de cumplimiento, en este caso, pues del programa de transparencia y ética empresarial. Realmente, y contándoles un poco desde la experiencia, desde la buena experiencia que he tenido y la oportunidad de auditar aquí en República Dominicana, es que esto me ha permitido ver que a veces nosotros, pues, chocamos un poco con la legislación colombiana
y decimos que tenemos muchas leyes, pero realmente cuando vamos a ver cada una de las leyes que se han documentado y que ahora la articulación de la norma que ha tenido con todos estos elementos es muy favorable para las organizaciones, para el país y que realmente suman valor. Cuando no tenemos este tipo de reglamentaciones es muy difícil a veces hasta hablar del mismo riesgo, porque las organizaciones cuando no lo vemos que es ley, pues realmente no lo implementamos con esa convicción. Entonces, sí, como contarles desde esa experiencia que he tenido, de que realmente a veces vemos muchísimas leyes, pero que hoy esas leyes nos están favoreciendo. Entonces, las personas que tienen pues, su programa de transparencia ética, que tienen su oficial de cumplimiento para el programa, ¿cómo lo articulan con este código de ética y le dan cumplimiento a esta versión 6? Pasamos al literal K, precisamente desde el numeral de liderazgo, y me está hablando nuevamente también de establecer una nueva política de responsabilidad social enfocada a ¿qué? A la prevención de estos riesgos que son abuso laboral, discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y otras violaciones de derechos humanos. Otras empresas han puesto este riesgo positivo y lo hablan no desde la prevención de riesgos, sino desde ese lado positivo, es decir, que tenemos condiciones dignas de trabajo, que tenemos que todos nuestros trabajadores son mayores de edad, que nosotros respetamos pues estos derechos de equidad, de igualdad. Entonces, también las organizaciones han llevado estos criterios negativos, tomado como riesgos, a esas buenas prácticas desde el riesgo positivo. Entonces, ¿cómo han convertido? Pues en el lenguaje sus políticas, que me ha parecido bien interesante y algo que destaco en las auditorías que he hecho en versión 6. No hablamos desde el estándar 601, empezamos a hablar desde esa política también de responsabilidad social. Me está diciendo en el numeral 4.2c, cómo yo entrego esta política de responsabilidad social a mi colaborador, cómo realmente también, perdón, cómo establezco mi programa de responsabilidad social. Aquí no es como la entrego. Y ojo porque 4.2c es el numeral de capacitación. ¿Cómo enlazo mi programa de responsabilidad social que me está solicitando la norma en el estándar, en el numeral 4.2c? 421C, este programa, y cómo empiezo a articular este programa de responsabilidad social con cada una de las prácticas que tengo, también desde el código de ética y desde los demás programas también de corrupción y soborno que la norma me solicita. Ojo chicos, porque hoy dentro de la capacitación hablar un poco de estos programas no es el enfoque como tal desde la política, pero sí quiero hacerles una invitación para que analicen y revisen el numeral 421. Aquí con la norma en mano del numeral 61, del estándar 601, y quiero hacerles la invitación a que analicen el siguiente criterio, que les he hecho la invitación como en varias de las capacitaciones que he tenido la oportunidad de dictar. Y es que el numeral 421 me dice documentar y evaluar anualmente la eficacia de los programas relacionados con ¿qué? Uno, con la prevención de delitos de comercio internacional. Eso sería un programa. Dos, adicciones. Tres, el de responsabilidad social. Y cuatro, el de la prevención del riesgo de corrupción y soborno. Estamos hablando que nos unió en los programas de formación y concientización 5 programas. ¿Por qué razón son 5? Porque va el del programa de capacitación, delitos de comercio, la prevención, el de adicciones, el de responsabilidad social y el de riesgo de corrupción y soborno. Entonces, ojo con este tema cuando leamos la norma y lo interpretemos en este numeral 421C. Entonces, ¿cuáles son los elementos que contiene este programa? Tiene un objetivo, tiene unos recursos, unas responsabilidades, adicionalmente qué actividades vamos a desarrollar, cómo las desarrollamos, y acá cada uno desde su enfoque, de su objetivo, pues desarrollamos ese plan como tal. ¿Qué hablamos desde esa Declaración Universal y esos 30 principios? Empezamos a hablar del tema de igualdad, el tema hasta el caso tal de que nosotros tengamos una detención al interior de la organización por una persona de ingreso no autorizado, que no se vaya a tomar como un secuestro que puede pasar. Adicionalmente, el tema, por ejemplo, tenemos migraciones, entonces cómo nosotros manejamos este tema con estas personas que han migrado y ese derecho al trabajo que pueden tener en algún momento cuando cumplen con su documentación de tipo legal. Entonces, todos estos temas es importante analizarlos desde las libertades de expresión, las libertades de reunión y asociación, de sindicalización,
el derecho a educación, a cultura, cuando desarrollamos al interior de las empresas estos planes de formación que permite que los trabajadores crezcan, que evolucionen, que hay ese plan carrera. Entonces, todo esto es importante plasmarlo dentro de nuestras políticas de responsabilidad social, como esas buenas prácticas que nosotros también desarrollamos. Estamos hablando de que la norma, que la OIA nos ha establecido 66 delitos para la prevención pues, de los riesgos de lavado de activos y corrupción y soborno, proliferación de armas, destrucción masiva. Siempre les hago la invitación que esta política de responsabilidad social la unamos también con estos delitos, porque en estos delitos encontramos también la trata de blancas, encontramos muchísimos más que nos pueden afectar al realizar nosotros operaciones de comercio exterior. No sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta. Creo que nadie ha levantado la manito. Listo, vamos a continuar con esto. Entonces, cuando empezamos a hablar desde el estándar, ¿y por qué les traje aquí una vez del estándar? Porque el estándar en su numeral 412 en contratación de personal, y ojo acá, porque la norma siempre me ha dicho selección, contratación, administración, que cambió la palabra administración, que anteriormente era mantenimiento, y vamos con desvinculación del colaborador. Pero ojo, en contratación me está diciendo cómo registramos la entrega del código de ética y esas políticas de compromiso social. Esto equivale a esas políticas de responsabilidad social del colaborador. Y cuando nos vamos a la administración del personal, y acá siempre les echo una invitación a todos, y es como yo evidencio ese cumplimiento, ese código de ética y conducta y esa política de responsabilidad social. A veces decimos por confidencialidad, nosotros no le facilitamos tal vez muchos registros al auditor. Pero acá siempre les hago la invitación que una forma en que podemos validarlos, cómo nosotros lo podemos llevar a esas evaluaciones de desempeño, si la persona ha tenido conductas que violenten precisamente ese código de ética o las políticas organizacionales. Se ha tenido como tal procesos disciplinarios por esta razón y que obviamente pues merezcan que en esa evaluación de desempeño pues se resalten como un riesgo que el trabajador haya cumplido frente a estas políticas o estos procedimientos o estos programas que ustedes han establecido como organización. Entonces, aquí, ojo, porque hay que unir norma y estándar cuando nosotros documentemos el procedimiento, la política, la comunicación y cómo unimos estos requisitos. Cuanto más corrupta la sociedad, más numerosas las leyes. Hablábamos hace un segundo que he valorado mucho la legislación, pero también es cierto que una sola legislación pues, nos permitiría pues, regularnos a todos. Tenemos demasiadas leyes, tenemos demasiadas superintendencias que nos emiten cada una programas diferentes. Quiero que al final pues, están enfocadas a la prevención del lavado de activos, la corrupción y soborno, que ojalá esos índices de corrupción y soborno en nuestro país pues bajaran y que realmente pues fueran mucho más provechosos para la organización, para la sociedad como tal, porque es para la sociedad. Pero también es cierto, y les cuento un poco, me gusta leer mucho sobre neurociencia, y a veces entender que la corrupción y el soborno ha sido un tema ya de una enfermedad social. Ya los niños nacen con este chip de que recibo a cambio si hago, pero tal vez nuestras formas de crianza nos llevaron de esta manera a pensar de que todo se nos había vuelto un soborno, todo al final pasa a ser una conducta de corrupción. Entonces es una enfermedad social ya vista desde la neurociencia y qué interesante realmente verlo ya como una enfermedad social y que ojalá en algún momento pues las generaciones fueran bajando esos niveles de corrupción, esos niveles de soborno. Aunque vemos en este momento, y lo hablábamos hace poco en la auditoría del café, que uno de los mayores riesgos que tenemos son las futuras generaciones que tal vez no quieren realizar esos trabajos operativos, hablando un poco desde el contexto. Entonces, realmente es cómo vamos a lograr cambiar ese chip. A veces las leyes no son suficientes, sino es un chip desde casa. Entonces, aquí la invitación también es de manera personal y es como nosotros en nuestra sociedad a veces estamos acostumbrados a que para todo damos una propina y nos acostumbramos a que si las personas no se les da una propina, tal vez no desarrollan bien su función. Y así sucesivamente son muchas cosas que nosotros
desarrollamos en nuestro día a día y que van alimentando esas conductas de corrupción y soborno. Es solamente una reflexión que les dejo basada en estos artículos de neurociencia que les contaba que me gusta analizar, entender cómo a veces funciona nuestro cerebro y también porque desarrollamos muchas conductas y que a veces nosotros no sabemos ni siquiera el por qué las desarrollamos. Pero son cosas que realmente ya están inyectadas en nuestro cerebro tal cual por una sociedad. Entonces vamos a hablar ahora sí del numeral 5.2, donde nace esa política. Ustedes saben que lo que he tratado en estas capacitaciones es que se identifiquen esos cambios de versión 5 a versión 6. Y estamos hablando de que ahora me habla esa aprobación de la política, algo muy interesante, y es que nosotros siempre hemos tenido firmadas y aprobada la política por la alta dirección en las publicaciones que tenemos en las empresas, entonces eso es algo muy favorable para nuestros sistemas de gestión en Colombia. ¿Cómo mantenemos esa prevención de delitos? Y acá se une mucho esta palabra delitos con lo que acabamos de hablar hace un momento de la política de responsabilidad social y esos delitos que me ha unido también la UIA. Entonces, ¿cómo yo hago esa prevención de delitos que tal vez puedo identificar desde mi política de corrupción y perdón, desde mi política de responsabilidad social, desde esa mitigación de riesgos, desde el código de ética, y hablar también de esos delitos de corrupción y soborno, lavado de activos, entre otros? Anteriormente, pues la norma no me daba como ese lavado de activos, sino esas actividades ilícitas. Y esta palabra ilícita sale para hablarse desde delitos. Algo que nació desde los requisitos legales fue la inclusión de esos requisitos reglamentarios y aquí en la política del sistema de gestión me está haciendo la invitación a que de una vez agreguemos, incluyamos como tal en nuestra política esos requisitos reglamentarios y que se van a desglosar en el numeral 6.3, si mal no recuerdo, ya voy a validar desde norma 6. 6.2, que requisitos legales, que nos habla de una vez, no desde su encabezado, sino que en sus requisitos me está agregando los requisitos reglamentarios. Entonces, ojo acá, ¿cuáles son esos requisitos reglamentarios? El manual de VAX, el manual de imagen, como tal de la norma. Estamos hablando de todos estos acuerdos, procedimientos, aquellos que quedan, por ejemplo, entre un parque industrial que puede quedar la trilladora. El parque industrial tiene un reglamento de esa propiedad como tal, entonces ese reglamento hace parte de esos requisitos reglamentarios. Los contratos en algún momento se vuelven requisitos reglamentarios. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la diferenciación de estos dos conceptos? Siempre también les hago la invitación. Desde la CISO también nos da el concepto de requisitos reglamentarios. Entonces, qué bueno también articularnos con estas normas. Y algo nuevo que nace y es cómo promovemos la seguridad en el uso de tecnologías de información. Y cuando hablamos de este uso de tecnologías de información, se nos va a unir con qué numeral, con el numeral 6.1, que es políticas de seguridad de información. Entonces, se agrega desde la política macro para que se desglose en el proceso de seguridad de información en 6.1. Hablamos hace un segundo de cómo yo articulo desde mi planeación estratégica. Tengo una misión, visión, valores corporativos, una planeación estratégica que me va a pasar a esa política que fijo y que esa política va a tener unos objetivos generales, unos objetivos específicos, tal vez en mis procesos, en cada uno de los procesos, unas metas y unos indicadores por proceso que me va a medir mi desempeño en la política y que esa política va a ir alineada a esa misión y visión de mi organización. Con esto daríamos respuesta a esa integración que hablábamos desde el primer numeral a nuestra plataforma estratégica. Cuando hablamos desde la corrupción, hablamos, y aquí les traje nuevamente esta conceptualización que a veces cuando vemos aún en nuestras matrices de riesgo, seguimos con la confusión, seguimos uniendo la corrupción y soborno. Y el mejor ejemplo de la corrupción es cuando yo recomiendo a alguien que no cumple con el perfil, pero tal vez por ser amigo, tal vez por ser conocido, nosotros decimos, no, esa persona la contrátala, más por un tema de amistad, más que por un tema de perfil. Esos son conductas de corrupción. Es como yo aprovecho esas atribuciones, esa autoridad que tengo en la organización, no necesariamente recibo un factor económico, un beneficio, sino que estoy aprovechando esa atribución que tengo, ese nivel de autoridad. Entonces, esto hace referencia al nivel de corrupción que puedo tener. Entonces, el soborno, cuando hablamos de empezamos a hablar qué es el soborno,
empiezo a identificar que tengo la oferta, la promesa, la entrega, la aceptación y la solicitud. Y estas son todas las conductas que yo tengo que me pueden, o esos verbos rectores que me pueden generar, prometer, ofertar, que me pueden generar esas conductas de soborno al interior de la organización. Y aquí sí va a tener un aprovechamiento financiero o no financiero, una forma directa o indirecta. Entonces, aquí viene la diferencia entre estos dos elementos de corrupción y soborno, que realmente es importante que ustedes desde las matrices analicen desde el contexto también del riesgo. Tal vez en la parte comercial es muy fácil ofrecer, pero tal vez desde la parte de compras lo que más puede pasar es que acepte o solicite precisamente algún bien económico, financiero, que salga del aprovechamiento precisamente de algún bien o servicio que se preste. Entonces, por eso es tan importante analizar de nuestra matriz esos contextos de riesgo desde el proceso y cómo se pueden materializar estos riesgos en cada uno de ellos. En la comunicación de la política, siempre se habla de la comunicación, pero algo que decía anteriormente era mantener disponible para partes interesadas. Y nos agregó el comunicar. Y ojo, porque ese comunicar trae una trascendencia bien importante. El numeral 1.1, cuando empezamos a hablar desde el asociado de negocio, empiezo a identificar que me está diciendo, ojo, socialice y capacite a las personas en que en estos criterios del sistema de gestión y la prevención del lavado de activos. Entonces, aquí la invitación que les quiero hacer es a comunicar esta política, haga parte de esos elementos de sensibilización y capacitación que tienen desde el numeral 1.1 en lo que es el estándar 601 por asociado de negocio. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que nos va a permitir a nosotros la unión de estos precisamente elementos y requisitos del sistema de gestión. Vamos a hablar desde los objetivos. Los objetivos que me están diciendo que deben de estar ¿qué? Alineados con mi política, que es claros, concretos, realizables y medibles, alineados con que con esa mejora continua del sistema. Y uno de los requisitos que tengo desde mi sistema de gestión que es esa mejora continua del mismo. Y ojo acá porque está alineado con esos compromisos de la política. Es de gran importancia que nosotros analicemos que esos compromisos que establecí de mi política, pues realmente se van reflejados como tal en mis objetivos del sistema. Ahora bien, ¿dónde más me habla? Precisamente involucrar esa política al sistema de gestión, desde la planificación del sistema. Y cuando yo hablo de esa gestión de riesgos, me está diciendo la norma en la identificación de riesgos. Identificar los riesgos y las diferentes fuentes, procesos de la empresa, cadena de suministro, con base en que en el contexto, ya hablamos del contexto, esas partes interesadas, hablamos un poco de ese alcance que vamos a ver desde la política, que decíamos la política, de dónde nace también de ese alcance, y esos compromisos establecidos en la política del sistema de gestión. Y recordemos que la política del sistema de gestión que me ha dicho a mí, ojo, mitigue esos riesgos, esos delitos, la corrupción y el soborno, y cómo la política se hace necesario que esos riesgos que yo estoy plasmando en ella también se vean reflejados en esta gestión de riesgos. Entonces es de vital importancia que nosotros analicemos la política, también en el enfoque de la identificación de riesgos y cómo yo logro visualizarlos en la matriz. Bueno, creo que este audio sí lo podemos ver, este video lo podemos ver y no es necesario que tenga audio. Bueno, como nos damos cuenta, cómo se da esa contaminación en estas pepitas de café tostadas, siempre decimos, y siempre aquí con este video me encanta hacerles una invitación. Nosotros a veces no destinamos el tiempo suficiente para inspeccionar un vehículo,
La premura de la operación a veces decimos no alcanzamos, no nos da el tiempo, aquí todo es muy rápido, todo es muy ágil. La delincuencia, precisamente esa es nuestra mayor vulnerabilidad, el tiempo, y el tiempo se nos ha vuelto un tema en contra. Pero ojo, porque aquí es importante que ustedes analicen que la delincuencia sí se toma el tiempo, sí analiza cuáles son esas posibilidades que tienen de contaminación e invierten los recursos necesarios para lograr generar estas contaminaciones. Entonces, esto es muestra de esa dedicación que ellos tienen, de ese análisis que ellos tienen y de esa inversión de esos recursos y en tiempo también para poder generar este tipo de contaminaciones. Para hablar un poco de esa gestión de riesgos y ojo desde esa política, hablamos al principio de la charla del concepto. Desde nuestra política debe ser claro esa mitigación de riesgos, pero ojo, desde ese enfoque ISO 31000, ¿cómo yo logro analizar este riesgo inherente? Pongo a prueba mis controles para generar ese riesgo residual. Mi meta como organización y mi política debería ser que estos riesgos residuales estén supremamente controlados y que estos riesgos inherentes realmente, que los controles den respuesta a estos riesgos inherentes. Entonces, la invitación sí es que cuando analicemos nuestra política, analicemos también cómo nosotros tenemos estructurada esta política, cómo tenemos estructurada también la matriz de riesgos y qué estamos buscando con nuestro sistema de gestión. Ya estamos llegando a un sistema de gestión que ya hemos ido madurando. Café ha sido un sector que ha madurado y que realmente nosotros, cómo vamos a llegar como ese siguiente nivel, cómo ya empezamos a hablar de esos riesgos residuales, como esas buenas prácticas también, de esos simulacros que nos den respuesta realmente a esa gestión de riesgos y que esa política realmente nos esté dando respuesta a esa planeación estratégica que tiene mi organización. Es parte de las invitaciones, es cómo vivimos el sistema de gestión y que cuando hacemos estas auditorías generamos valor, cómo llevamos a ese siguiente nivel el sistema. Hablamos muchísimo de la cadena de suministro, hablamos desde el concepto y ojo, no olvidemos los riesgos que tenemos en ella. Hablamos hace un momento de la identificación, no solamente de la política, siempre hablamos de esa cadena de suministro y hablamos a veces y cuando llegamos a auditoría se nos olvida que esa cadena de suministro no está mapeada. La idea es que ustedes puedan mapear su cadena de suministro, identifiquen esos eslabones, identifiquen esos actores que nos va a permitir que pues poder monitorear el riesgo de cada uno de sus actores. Bueno, aquí vamos a saltarnos el videito y ya hablando un poco desde el estándar. Desde el estándar empezamos a evaluar que tenemos el numeral 422 que nos está diciendo que debo mantener mi programa anual documentado para concientizar precisamente a la organización sobre esas vulnerabilidades y al personal sobre esa responsabilidad que tenemos frente al sistema. Eso es algo muy chévere, muy bueno que trajo la norma, que me encantó realmente, porque empezamos a hablar desde esa concientización, desde esa toma de conciencia que realmente es de vital importancia para nuestro sistema de gestión, también desde esas vulnerabilidades que tengo como organización. Y cuando hablamos de esa vulnerabilidad, aquí me devuelvo nuevamente al DOFA y empiezo a hablar de que las vulnerabilidades, a veces cuando tenemos tantos sistemas de gestión implementados, se nos olvida identificar cuál es esa debilidad que yo tengo, por la cual me pueden permear precisamente estas organizaciones delictivas. ¿Y qué me está diciendo el programa anual que como mínimo capacite? Capaciten esas políticas relacionadas con el sistema de gestión y en el cumplimiento del compromiso social. Entonces, ¿qué es importante? Que lo tengamos en cuenta, que analicemos estos compromisos, que capacitemos en la política de una forma y de cierta manera lo que tenemos que analizar es cómo nuestro programa de responsabilidad social, que a veces está muy orientada a la comunidad en café, que está muy orientada como a otros stakeholders, lo llevamos a esa prevención de delitos frente o esa prevención de eventos disruptivos que se puedan dar por derechos humanos y que puedan como tal afectar como tal la organización. Y cuando ya vamos también dentro del mismo estándar, nos vamos a numeral 6.2. Y ojo acá porque en las políticas de seguridad de información hubo cambios realmente importantes y amplios. Y es como empezamos nosotros a clasificar esa información de acuerdo a la legislación vigente, a crear sistemas de acceso según nivel de criticidad y establecer las políticas de acceso a la misma. Ojo porque veníamos de una política del sistema de gestión y seguridad de información.
Veníamos de un protocolo tal vez, que muchos llamaban, otros llamaban procedimientos, pero ojo porque aquí me está diciendo ya en su literal B, también establezca una política para esos sistemas de acceso de acuerdo a ese nivel de criticidad. Este nivel de criticidad ha sido un tema un poco complejo para las organizaciones con las que he tenido la oportunidad de auditar. Hemos podido analizar estos criterios dentro del seminario que tuvimos hace un mes también, pero es como nosotros llevamos esas políticas de acceso realmente a la realidad de mi compañía, a realmente cuáles son esos posibles eventos o situaciones de que la persona violenta realmente los controles, de acuerdo a ese nivel de criticidad, cuáles son esos niveles de acceso y cuál es ese tratamiento que yo le doy a esta persona. Porque yo ya tengo mi política, eso es como cuando yo consumo alcohol dentro de la organización, yo tengo mi política, tengo mi programa y violento como tal. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Pasa a una articulación con reglamento interno de trabajo, a unos descargos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas políticas de acceso a información y cómo lo vamos a llevar también a ese nivel de incumplimiento para poder establecer los controles? ¿Qué nos dice ahora? En el literal N, establecer procedimientos y controles para identificar y revisar el acceso no autorizado a los sistemas de información, sitios web o el incumplimiento de la política. Estamos hablando hace un momento de las políticas. Si nosotros los incumplimos, ¿cuáles van a ser? Pues esos procedimientos para identificar, revisar, incluyendo ¿qué? La manipulación o alteración de datos comerciales por parte de colaboradores y contratistas. Entonces aquí, como los llevamos a ese régimen sancionatorio que podemos tener articulado con reglamento interno de trabajo. Y en el literal O me está diciendo revisar las políticas y los procedimientos de ciberseguridad al menos una vez al año. Ojo con este numeral, porque a veces nuestra política del sistema integrado la actualizamos ahorita y volvemos y la actualizamos cuando tengamos un cambio de versión si nace algún criterio nuevo. En el caso de ciberseguridad, sí me está diciendo de manera anual y me está dando la periodicidad. ¿Basado en qué se debe actualizar? En ese contexto interno o externo o cuando se materializa un riesgo. Recordemos que a raíz de pandemia, uno de los riesgos que más se ha materializado son los delitos de ciberseguridad. Y aquí la invitación que quiero hacerles es que tengamos en cuenta cómo nosotros garantizamos al interior de la empresa ese análisis del contexto, esa alimentación del contexto basado ¿qué? En ciberseguridad y tecnologías de la información. Es un requisito totalmente nuevo, como vemos en seguridad de información, pasamos de tener 11 requisitos a tener 22. Entonces la invitación desde las políticas del sistema es que nosotros actualicemos anualmente. Ojo porque a veces cuando estamos leyendo la norma decimos, sí, claro, ya tenemos nuestras políticas, pero ojo con este criterio de actualización anual. Bueno, con esto pues damos terminado lo que es como tal estructura de nuestras políticas del sistema de gestión. Como tal los requisitos desde las políticas, como se dieron cuenta, salió la política de sellos, salieron diferentes políticas de la norma, como esta manipulación de sellos, que fue uno de los requisitos que pude analizar que salieron. Entonces, sí, es hacerle la invitación, revisen la política general del sistema, revisen el de código de ética y conducta, la responsabilidad social, su política de seguridad de información. Estas fueron las políticas que de cierta manera tenemos actualmente en el sistema y desde la norma. Y que realmente pues desde la capacitación queríamos orientarlos a que analizáramos estas diferentes políticas que nacieron para el sistema y que realmente ustedes logren esa transición de estos elementos o con los sistemas que actualmente tienen implementados, cómo logran esa articulación del sistema con otros sistemas de gestión y que demos el cumplimiento como tal al requisito. La idea es de VAX no es generar duplicidad en políticas, duplicidad en requisitos, sino que realmente tengamos un sistema de gestión integral. Me gustaría pues escucharlos si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nuevamente ofrecerles disculpas por el tema del audio. Creo que al final pues lo pudimos solucionar y fluyó mucho mejor el tema de la capacitación el día de hoy. Siempre gracias por participar. Siempre realmente pues la receptividad del sector café ha sido muy buena frente a estos ejercicios de capacitación. Entonces agradecerle la conexión el día de hoy y la paciencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir. Siempre también para nosotros
Como siempre les he dicho, la retroalimentación de ustedes es muy importante para nosotros como capacitadores y auditores.